Revelado, lo inesperado que compró la MAIT con 4 tarjetas negras dejó al billonaire conmovido. Sofía, una MAT colombiana de 35 años, aspiraba a mucho más que limpiar el deslumbrante hogar del billionaire Alejandro en Miami. Cada amanecer, el aroma del café recién hecho le recordaba que sus sacrificios eran por Valentina, su hija de 10 años, a quien deseaba ver brillar en la universidad. Pero el océano de riqueza que la rodeaba siempre la dejaba sintiéndose pequeña, atrapada entre la codicia y sus sueños de madre. La diferencia entre sus vidas era abismal. Mientras Alejandro se sumergía en el lujo, ella luchaba por dar lo mejor a su niña. Un día, mientras organizaba el estudio de su patrón, encontró unas tarjetas de crédito olvidadas. La tentación fue instantánea, esa era la oportunidad que había estado esperando. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, rápidamente compró libros y materiales que Valentina adoraría. Porque no podría darle la educación que merecía. Pero, al mismo tiempo, el remordimiento se filtraba en su mente como un veneno, golpeándole la conciencia. Con cada clic en el carrito de compras, la angustia crecía. Sabía que estaba cruzando una línea inquebrantable, pero la desesperación por mejorar el futuro de su hija eclipsaba cualquier motivo de duda. Luego de unas horas, la suerte de Sofía se desvaneció. Alejandro encontró las compras y su expresión fue un torbellino de emociones, enojo, sorpresa, una indignación profunda. ¿Cómo pudiste? Su voz resonó en la mansión, sonando como un trueno contra el muro de silencio que había estado construyendo. Sofía se sintió expuesta, su mundo se tambaleaba. Cada mirada del billionaire lo llenaba de preguntas que marcaban el pulso de su inseguridad. Mientras tanto, su mente se debatía entre la culpa y la necesidad. La tensión escalaría rápidamente. Alejandro decidió investigar las compras y su indignación se transformó en curiosidad cuando descubrió que los materiales educativos pertenecían a un artista que había dejado atrás un legado de obras olvidadas. Esa historia, aunque distante, chisporroteaba con vida en medio de la opulencia vacía. A medida que el billionaire conectaba los puntos, comenzó a ver a Sofía bajo una luz diferente. No solo era su empleada, sino la representación misma de la lucha por un futuro mejor. Pero la comunidad que lo rodeaba era un monstruo que devoraba cualquier desliz. Los murmullos empezaron a correr. Sofía no solo era una MAD más, sino una figura provocativa. La tensión se amplificaba, y su deseo de salvar a Valentina ahora se convirtió en el centro de una tormenta social. El miedo la invadía. ¿Y si la comunidad decidía que ya no merecía una segunda oportunidad? Con una respiración irregular, imaginó perder no solo su trabajo, sino también el sueño de su hija. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Sofía intentaba recobrar la compostura, Alejandro enfrentaba su propio dilema. La conexión entre ellos crecía, pero los prejuicios que habían definido su vida empezaban a luchar contra su corazón. En ese instante, el verdadero significado del éxito estaba a unas cuantas decisiones de distancia. La pregunta más difícil emergía del fondo de su ser: ¿haría lo correcto y apoyaría a Sofía, o la dejaría caer en la vorágine de un mundo que siempre había innovado con reglas injustas? La angustia de ambos alcanzaba un clímax. La historia apenas comenzaba, y el desenlace estaba cargado de incertidumbre. Sofía tenía la mente en sobrecarga. Un torrente de pensamientos la invadía mientras organizaba los utensilios de la cocina. Cada movimiento mecánico era un intento de calmar su agitación interna. Sabía que había cruzado una línea y ahora se preguntaba si podría recuperarse de esta caída. La idea de perder no solo su trabajo, sino la oportunidad de ofrecerle a Valentina un futuro brillante la mantenía despierta por las noches. El sonido del café goteando se volvió un mantra en su cabeza. Reflexionaba sobre sus decisiones. Durante años, se había sentido atrapada en la rutina, viendo cada día como una repetición del anterior, un ciclo de trabajos temporales y luchas financieras. La aventura del día en que compró esos libros parecía un rayo de esperanza. Sin embargo,
La explosión del escándalo la golpeó como un tsunami. Ahora todo estaba en la balanza, sueños y realidad. Alejandro, por su parte, empezaba a tomar una ruta diferente. Esa indignación inicial comenzaba a transformarse en una búsqueda de entendimiento. Mientras observaba a Sofía de lejos, experimentaba una inquietante sensación de conexión. La presión de su mundo privilegiado pesaba en su conciencia. Venía de una familia presionada por lograr estándares de éxito, de un modelo donde el capital dictaba el valor de una vida. Pero aquí estaba, plantado frente a alguien que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por su hija. En su interior, comenzaba a cuestionarse lo que había considerado correcto y justo. Un encuentro inesperado en la reunión de la comunidad elevó aún más la tensión. Un grupo de personas se reunió para hablar sobre el dilema de Sofía. Los murmuros retumbantes la inquietaban. ¿Debería ser despedida? ¿Podemos permitir que alguien así permanezca entre nosotros? Sofía escuchaba desde la distancia, sintiendo el peso de cada palabra como un golpe. La curiosidad sobre su historia había despertado más preguntas de las que ella se podía responder. ¿Qué derecho tenían de juzgar su necesidad? En esos momentos críticos, Sofía tomó una decisión. No importaba lo que la gente dijera, su amor por Valentina siempre sería su guía. El día siguiente estaba destinado a ser un punto de inflexión. Se armó de valor, escribiría una carta a Alejandro, una confesión donde compartiría su historia, su lucha y, sobre todo, sus aspiraciones. Sabía que el dialogar abriría un camino, lo que había creído ser un acto delictivo podía convertirse en una plataforma para el cambio. Mientras se preparaba para abordar el desafío que se avecinaba, un nuevo conflicto apareció en la mente de Alejandro. ¿Debería ser el salvador de la historia de Sofía o arriesgar su reputación por ella? Las preguntas se arremolinaban sin cesar y, con cada clic del reloj, las posibilidades se estrechaban. Los ecos de su pasado y futuro se entrelazaban mientras ambos protagonistas se acercaban uno al otro. Sofía sintió la adrenalina corriendo por sus venas. Sabía que revelar sus motivaciones a Alejandro, y la presión de estar frente a la comunidad, sería el momento más decisivo de su vida. La incertidumbre sobre lo que podría surgir de eso le hacía chocar su corazón contra su pecho con fuerza creciente. Y así, cuando la mañana llegó, Sofía se presentó ante Alejandro con una gran determinación en sus ojos. «Necesito que me escuche», le dijo, alineando su voz con el ritmo frenético de su corazón. Era el momento de la verdad. Mientras Alejandro la miraba, su mente tambaleaba, abrumada por el dilema que se cernía sobre ellos desde su último encuentro. La resolución estaba al borde de sus labios. Pero, ¿tendría la valentía de escuchar su historia, de abrirse a la posibilidad de un futuro diferente? Ambos tenían el nerviosismo reflejado en sus miradas, atrapados entre lo que era fácil y lo que podría ser. El cambio aguardaba mientras el tiempo se deslizaba, como si el reloj decidiera acelerar los segundos para ver quién tomaría la delantera en esa danza del destino. Sofía respiró hondo, sintiendo que el aire le faltaba mientras Alejandro la observaba en silencio. Las palabras que había ensayado en su mente se desvanecían, y, en su lugar, un torrente de emociones surgía como un océano indómito. Sin embargo, cada latido de su corazón la instaba a seguir adelante. No podía rendirse ahora. Siempre he luchado por darle a Valentina todo lo que pueda, comenzó, su voz temblando pero firme. Desde que nació, he puesto su bienestar por encima de todo. Me enfrenté a decisiones difíciles, y este último mes no ha sido una excepción. Alejandro escuchaba con atención, pero su mente seguía atrapada en la vorágine de expectativas. La imagen de sus padres, siempre pendientes de lo que era correcto, se proyectaba como un espejo en su conciencia. Tenía una vida de privilegios, pero ¿a qué precio? Aquella lucha de Sofía comenzaba a hacerle cuestionarse su propia realidad, su propósito. Mientras ella hablaba, él se dio cuenta de que constantemente había estado comparando su vida con la de Sofía, buscando lo que la sociedad había definido como éxito. Pero la historia que escuchaba, la sinceridad de su voz, chisporroteaba un nuevo tipo de valor. Sentía que en su corazón anidaba un vacío, y en ese momento comenzó a abrirse a la posibilidad de que la vida tenía matices que había ignorado. Me enteré de que estaba usando las tarjetas para comprar libros, le confesó ella, retrocediendo en el tiempo. Al principio, pensé que era un único desliz. Pero cuando miré a Valentina a los ojos, supe que no podía volver atrás. Se lo debía a ella.
Quería enraizar su vida en algo más que en el miedo de no tener suficiente. Cada palabra era un ladrillo que construía una pared entre sus dilemas y su valía. Alejandro sintió un nodo en la garganta. La vulnerabilidad de Sofía no solo era un reflejo de su lucha económica, sino también un espejo de su propia incertidumbre sobre el rumbo que su vida había tomado. Ella parecía estar planteándose la pregunta más importante: ¿qué significaba realmente el éxito? Tal vez necesitemos redefinir lo que consideramos correcto, murmuró Alejandro, casi sin darse cuenta. Un nuevo impulso crecía en él, impulsado por la empatía hacia Sofía y el deseo de salir de su zona de confort. De alguna manera, su historia se tejía con la de ella, y ese hilo invisible los unía en un precipicio de decisiones. A medida que la conversación avanzaba, Sofía se sintió más fuerte. Reconocer su vulnerabilidad había abierto una puerta que llevaba a un futuro inesperado. Sin embargo, la realidad de su situación pesa entre ellos, como un espectro. ¿Tú me ayudarías a cambiar esto? ¿A enseñarle a Valentina que puede haber algo más? Preguntó con ansia, buscando en él no solo compasión, sino también acción. Alejandro podría ser clave para el sistema que la cercenaba, un aliado inesperado cuya influencia podría proporcionarle un nuevo comienzo. La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. La tensión creció al igual que sus expectativas, y en esa pregunta había un dilema fundamental: podía arriesgar su mundo por una vida que no le pertenecía, abrazar esa conexión auténtica que ambos habían ignorado. Alejandro sintió cómo se agitaba su interior, la lucha entre el deber y el deseo que había habitado durante tanto tiempo. En ese instante, comprendió que quizás tenía más que ofrecer que solo su influencia. Quizás había llegado la hora de abrazar lo inesperado. El silencio se convirtió en un campo de batalla personal. Mientras Sofía le lanzaba esa mirada de esperanza, Alejandro se dio cuenta de que la respuesta que iba a dar iba más allá de lo que había imaginado. Se trataba de un camino hacia una lección que cambiaría la vida de ambos. La puerta estaba abierta, un futuro incierto pero tangible se ofrecía ante ellos. ¿Qué haría falta?, se oyó salir de sus labios, su voz tiñendo el aire con un nuevo propósito. La respuesta estaba a un suspiro de distancia, pero el camino hacia lo que significaría esa decisión acababa de comenzar, y no podían prever lo que les aguardaba al cruzarlo. Alejandro sintió que el peso de su decisión lo atravesaba como un rayo. Había abierto la puerta a un mundo de posibilidades, pero también a un abismo de incertidumbres. A su lado, la mirada de Sofía, llena de esperanza y ansiedad, lo empujaba a asumir un rol que nunca antes había considerado. En los días siguientes, reflexionó sobre su vida. Lo que antes consideraba patentes o inamovibles empezaba a tambalearse. Había dedicado años a construir una carrera que solo parecía proliferar en el eco de su linaje. Un empresario respetado, un hombre en la industria, todo eso le había dado estatus, pero nada que llenara su vacío existencial. La pregunta que ahora acuciante en su mente era: ¿qué significaba para él ser un éxito? Debía encontrar su propia respuesta, una que resonara con la verdad de su ser. Cada mañana, antes de ir a la oficina, se sentaba en su escritorio y escribía en un diario. En esas páginas, vaciaba sus pensamientos sobre el rumbo que había decidido tomar. La idea de ayudar a Sofía y Valentina se convirtió en una luz guía en medio de la neblina de su rutina monótona. Redefinió su enfoque, traspasando la mera idea de liderazgo. Quería ser un mentor que inspirara, no un mandamás que dictara reglas. La transformación comenzó a manifestarse a través de pequeños actos. Se acercó a Sofía con un plan esbozado para ayudar a Valentina a crear un proyecto escolar que despertara su pasión por la lectura y el aprendizaje. Era sencillo, pero eso precisamente lo hacía efectivo. Alejandro propuso establecer un grupo de lectura donde Valentina pudiera explorar diferentes historias, enfocado más en despertar su curiosidad que en alcanzar un rendimiento académico perfecto. Apostaba por un aprendizaje basado en la exploración, lejos de la rigidez en la que había crecido. Sofía lo miraba entre emocionada y escéptica. ¿Realmente crees que funcionará?, inquirió, temerosa de la decepción. Solo si le das la oportunidad. No se trata solo de lo que enseñas, sino de cómo lo propones, respondió Alejandro, seguro pero compasivo. El primer encuentro fue un desafío. Valentina, al principio seria y reacia, mostraba claramente la influencia de una vida llena de presiones. Sin embargo, mientras continuaban las sesiones, Alejandro notaba como un brillo empezaba a florecer en sus ojos.
A través de las historias y el diálogo abierto, Valentina comenzó a abrirse, poco a poco, ante la posibilidad de ser más que un mero espectador en su vida. Paralelamente, la relación entre Alejandro y Sofía evolucionaba. Cada momento compartido era un nuevo descubrimiento. A medida que él se daba cuenta de su capacidad para inspirar a otros, Sofía, a su vez, reflejaba sus propias inseguridades, cuestionando sus decisiones del pasado. La vulnerabilidad se convertía en un terreno fértil, donde ambos podían cuestionarse sin miedo a ser juzgados. Se apoyaban el uno al otro en una búsqueda de autenticidad que los fortalecía. Sin embargo, la euforia de sus pequeños logros se fracturaba cuando de repente, regresaban las sombras del pasado. Una llamada inesperada de su familia hizo que la resistencia de Alejandro se tambaleara. Debía asistir a una importante reunión con sus padres, donde se discutiría su futuro en la empresa familiar. La presión social respecto a su éxito y la necesidad de cumplir con las expectativas le provocaban un nudo en el estómago. En el instante en que colgó, quedó claro que se encontraba en una encrucijada. Por un lado, la vida que había construido, diseñada para impresionar, y por el otro, una vida que empezaba a tener significado, cargada de riesgos y emociones honestas. La lucha que había estado evitando se cernía ante él con un poder magistral. Su vida estaba dividida por la balanza entre el deber y el deseo, y ahora debía decidir si valía la pena sacrificar lo que había descubierto por la seguridad de lo conocido. La próxima reunión no solo definiría su futuro profesional, sino que también podría arrastrar consigo la conexión auténtica que había comenzado a forjar con Sofía y Valentina. Mientras un torrente de emociones lo abrumaba, una pregunta retumbaba en su mente: ¿podría permanecer fiel a sí mismo y a sus nuevas convenciones en medio de la presión familiar? La decisión que se avecinaba se asomaba como un horizonte incierto y emocionante, donde se jugaría no solo su futuro, sino también el de aquellos que había aprendido a valorar. Alejandro se despertó esa mañana con un peso en el pecho que no podía sacudirse. La noche anterior había estado plagada de pensamientos contradictorios, sus sueños entrelazándose en un torbellino de dudas. La reunión con sus padres no era solo una mera formalidad, era un juicio sobre su existencia, sobre la validez de las decisiones que había tomado en las semanas recientes. La imagen de la familia perfecta que esperaban siempre lo había perseguido, y ahora, enfrentarse a esa expectativa lo dejaba exhausto. Mientras se preparaba, recordó las primeras interacciones con Valentina y cómo había sido testigo de su transformación. Aquella chispa de curiosidad en los ojos de la niña le había proporcionado una satisfacción que poco tenía que ver con el estatus o el reconocimiento social que antes anhelaba. Esta nueva faceta de su vida resonaba profundamente con algo que había estado dormido durante años. Pero, al mismo tiempo, la nostalgia por lo conocido lo mantenía en un mar de confusión. En el camino a la reunión, su mente centrada en el futuro se tornó introspectiva. Recordó los momentos que había compartido con Sofía, cómo su apoyo incondicional le había brindado una perspectiva invaluable sobre el significado del liderazgo. Ella había tomado riesgos en su vida, y su valentía lo inspiraba, lo impulsaba a enfrentar su propia verdad. ¿Cómo podía negarse a la posibilidad de ser algo más que el hijo del empresario exitoso? Al llegar a la reunión, la atmósfera se sentía tensa. La conversación giró rápidamente hacia las expectativas que sus padres tenían de él. La sala estaba impregnada de un aire de deseo por el ascenso y el reconocimiento. Las dudas comenzaron a acecharlo, una marabunta de preguntas irreverentes. ¿Por qué no te unes a nosotros de nuevo, Alejandro? La empresa necesita tu liderazgo. Eres el mejor para el trabajo, insistió su padre, proyectando confianza y control. La respuesta que brotó de su interior estaba envuelta en un eco de temor, mezclada con el destello de una revelación. Estoy descubriendo nuevas formas de ser útil. Estoy construyendo algo diferente, no solo para mí, sino para aquellos que me rodean. La sorpresa en los rostros de sus padres fue instantánea. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Empezó a exponer sus experiencias con Valentina, la transformación que había presenciado y cómo había encontrado valor en la posibilidad de inspirar en lugar de impresionar. Era extraño, pero mientras hablaba, se sentía más conectado con la verdad sobre su identidad, lejos de la sombra de su linaje. La discusión rápidamente tornó inflamable, y sus padres comenzaban a cuestionar su juicio. ¿Acaso no comprendes lo que esta familia ha construido? No puedes renunciar a todo esto por la inestabilidad de un capricho, replicó su madre,
el temor reflejado en su voz. Ante esa presión, Alejandro sintió como su resolución fluctuaba. Ante la imagen de salir de ese círculo, sintió la conexión con Sofía y Valentina reafirmarse. Sabía que renunciar a la empresa no solo sería un acto personal de desacato a las expectativas familiares, sino también una afirmación de su nueva vida. Podría ser que la verdadera fortaleza venía de perseguir su pasión, incluso si eso significaba nadar contra la corriente. Mientras la discusión avanzaba y la presión se intensificaba, una certeza se consolidó en su interior. Había llegado el momento de enfrentar la decisión que había eludido. No solo se trataba de él, ahora había otras vidas entrelazadas en su camino. Un impulso repentino lo sacudió, quizás todo este tiempo estaba buscando el éxito en el lugar equivocado. No se trata solo de donde pertenezco, sino de donde elijo ser. Las palabras resonaron en el silencio, rompiendo la tensión en la sala. Sus padres lo miraron, cuestionando la nueva postura de su hijo. La honestidad de su respuesta parecía estar sembrando la semilla de un conflicto interno en ellos, pero también una oportunidad para el cambio. No sé a dónde me llevará este camino, pero creo firmemente que vale la pena intentarlo. Mientras Alejandro abandonaba la reunión y el frío del mundo exterior rozaba su piel, la vida comenzó a cobrar un nuevo color. Sin embargo, en su interior, una nueva encrucijada se gestaba. El desafío ahora era cómo poner en práctica lo que había descubierto sin perder de vista su conexión con Sofía y Valentina. ¿Se atrevería a dar un paso más allá para hacer frente a su pasado mientras abrazaba su futuro? La respuesta que buscaba se podía adivinar, pero su próximo movimiento podría cambiarlo todo. Alejandro caminaba por las calles con un peso menos en el corazón, un ligero aligeramiento en el peso que había llevado durante años. Sin embargo, ese alivio no estaba exento de nuevas preguntas que le susurraban al oído. ¿Qué significaba realmente ser útil? El eco de su declaración resonaba en su mente de manera inquietante. Comenzó a reflexionar sobre su relación con Valentina. La forma en que ella florecía y su gratitud sincera resaltaban lo que él estaba buscando. ¿Podría su enfoque en el desarrollo personal realmente tener un impacto? No solo en una vida, sino en múltiples vidas. Siguió caminando. La gente a su alrededor comenzaba a desdibujarse mientras su mente se centraba en la conexión auténtica que había experimentado. Había algo liberador en dejar atrás las expectativas puestas sobre él, pero también se dio cuenta de que aún no había definido cómo y a quiénes podría ayudar. Decidió que debía darle un nuevo propósito a su tiempo. Un primer paso sería reunirse con Sofía. Durante los días siguientes, Alejandro reflexionó sobre las necesidades de la comunidad que lo rodeaba. Quería entender cómo podría enfocar sus habilidades para marcar una diferencia. Se recordó a sí mismo que no era un empresario tradicional, su experiencia podía transferirse a un ámbito donde el impacto fuera inmediato y tangible. En su siguiente encuentro con Sofía, la encontró en una pequeña sala en la escuela local, trabajando con niños de diferentes edades que estaban rezagados en su aprendizaje. La imagen de un aula caótica pero llena de risas y curiosidad lo conmovió. Sofía le explicó cómo había comenzado este programa. No se trata solo de educarlos, Alejandro, se trata de darles una voz, de hacer que se sientan vistos y valorados. Quiero que sientan que hay una oportunidad para todos, sin importar su historia personal. La mente de Alejandro giró rápidamente. ¿Y yo puedo ayudar? Puedo usar mis habilidades de liderazgo para estructurar algo que les dé un camino más claro. Esto es lo que quiero hacer. El brillo en los ojos de Sofía sugirió que había comprendido la importancia de aquella colaboración. Al fin y al cabo, su historia personal y su experiencia no eran simplemente un lastre en su vida, eran herramientas que podían ser extraordinarias para crear un cambio real. Mientras hablaban, ideas comenzaron a fluir. Alejandro dedujo que harían falta recursos, material didáctico, mentoría, tal vez incluso una plataforma para conectar a otros que quisieran involucrarse. El día se convirtió en semanas, y el fervor por implementar su nueva visión creció. Alejandro comenzó a establecer un plan, y a medida que lo hacía, la confusión y la ansiedad que antes sentía eran reemplazadas por un enfoque renovado. Sin embargo, no todo era fácil. También significaba enfrentarse a sus propios miedos de fracasar. Las voces de sus padres retumbaban en su cabeza: no puedes arriesgarlo todo. Pero esta vez, la dirección de esos pensamientos se había transformado. Era un intento consciente de construir a partir de lo que había aprendido. Cada noche, mientras trabajaba en el proyecto,
su mente se encontraba sacudida por la posibilidad de lo que había comenzado a gestarse, un espacio donde las personas jóvenes, como Valentina, pudieran derribar las barreras que las habían definido. Pero, al mismo tiempo, una incómoda chispa de duda lo asaltaba. ¿Se volvería su proyecto un éxito o alimentaría su propia sensación de insuficiencia? Un día, Sofía compartió una idea inquietante que hizo eco en su mente. ¿Qué pasaría si invitaras a tus padres a participar, Alejandro? Podrían ser aliados. Quizás verán lo que estás haciendo desde una perspectiva diferente. La mera idea lo aterraba. ¿Era su familia, la misma que había alimentado sus inseguridades, podría volverse un apoyo? Mientras la posibilidad se asentaba en su mente, Alejandro se sintió frustrado por la combinación de miedo y esperanza. La repentina perspectiva de incorporar a sus padres lo llevó a un precipicio emocional. ¿Sería capaz de enfrentarlos una vez más, esta vez como un igual que buscaba hacer una diferencia, sin necesidad de su aprobación? Se dio cuenta de que había llegado al punto crucial en su viaje. La decisión de invitar a su familia representaba el regreso a un campo minado emocional, donde cada paso podía desestabilizar su nuevo enfoque. Pero dentro de esa inquietud, una voz interna le gritaba que este era su momento. ¿Elevaría el reto a su propia convicción o se dejaría llevar por la corriente familiar nuevamente? Mientras ponderaba sobre sus opciones, su próximo movimiento se vislumbraba en el horizonte, cargado de potencial y peligro. La lucha continuaba, pero, ahora, se divertía en cada descubrimiento. La próxima decisión sería crucial, y tan palpable que podía sentir el temblor de su impacto. El día siguiente amaneció con un cielo encapotado que parecía reflejar el alboroto emocional en el interior de Alejandro. La tormenta de pensamientos y dudas no cedía, la idea de invitar a sus padres seguía atormentándolo. Mientras se preparaba para el día, ensayó mentalmente lo que podría decirles. Pero cada intento terminaba en un susurro de autocrítica. En su camino a la escuela, evocó cuál había sido su motivación inicial, hacer una diferencia palpable en la vida de los jóvenes. Pero ahora, esa misión se entrelazaba con su necesidad de aprobación. La línea entre el deseo de ayudar y el de buscar el reconocimiento se había vuelto borrosa. La sesión del día con Sofía fue constructiva. Juntos, diseccionaron el modelo del programa que querían implementar. Hablaban de cómo optimizar cada recurso y hacer que cada tarea fuese significativa. Sin embargo, a menudo, la mente de Alejandro regresaba a la familia. Su historia personal se interponía en su camino, y con cada idea nueva que surgía, revisaba su valía frente a la sombra de su pasado. Al finalizar, Sofía lo interrumpió mientras analizaban el progreso. ¿Te sientes bien?, le preguntó, percibiendo su distracción. Alejandro forzó una sonrisa, pero sabía que no tenía sentido ocultar lo que realmente le preocupaba. He estado pensando en mis padres, confesó, su participación podría ayudar, pero no sé cómo enfrentarles. Me asusta mostrarles esta parte de mí. Sofía lo miró fijamente. Quédate con esa sensación, Alejandro. Es válida, pero no dejes que te paralice. A veces, lo que más tememos es lo que nos puede liberar. Las palabras de Sofía reverberaron en su mente. Esa tarde, sentado solo en una pequeña cafetería, la idea comenzó a ser más clara. No podía seguir aplazando esta conversación. Era el momento de enfrentar el desafío, no solo como un proyecto comunitario, sino como su propia búsqueda de identidad. Sin embargo, la ansiedad lo embargaba. La imagen de Valentina pasó por su mente, su sonrisa brillante e inspiradora era un recordatorio del impacto real que podía generar. ¿Por ella?, se preguntó. ¿Podría ser el impulso que necesito? Alejandro se sintió inspirado por la posibilidad de servir como modelo, de convertirse en alguien que sus padres pudieran llegar a respetar, no solo como hijo, sino como agente de cambio. Esa noche, se sentó frente a su computadora. En lugar de distraerse con redes sociales, empezó a escribir. Le dio forma a sus pensamientos, proyectando hacia un discurso que le gustaría compartir. Su pulso se aceleró mientras tejía palabras que desnudaban su vulnerabilidad, pero también su determinación. Sería honesto sobre sus inseguridades, pero también sobre sus logros y cómo quería materializar su visión. El mensaje tomaría tiempo, pero su deseo de cerrar la brecha con sus padres lo empujaba a escribir más. ¿Pero sería suficiente? La respuesta estaba en el aire,
cargada de incertidumbre y, quizás, de una nueva aceptación. En su corazón sabía que la apertura también llevaba riesgos, y eso lo llevó a cuestionar aún más su propia disposición a correrlos. Con una mezcla de esperanza y miedo, se preparó para enviarlo. Pero antes de presionar el botón de enviar, dudó. El temor de ser rechazado por su familia era abrumador, y la posibilidad de que el proyecto se volviera un fracaso aún era palpable. Pero dentro de ese mar de angustia, surgió otra voz: ¿cuál podría ser el costo de no intentarlo? Mirando por la ventana hacia las luces titilantes de la ciudad, Alejandro tomó una decisión. Era el momento de traer sus más profundos anhelos a la superficie. Aunque el futuro era incierto, su viaje hacia la autoaceptación necesitaba este impulso. El mensaje se enviaría al día siguiente, pero esa noche le quedó clara una cosa: el verdadero desafío no sería tanto el que enfrentara a sus padres, sino cómo transformaría esa experiencia en un nuevo hito de su vida. Su camino hacia el desarrollo no solo dependería de sus acciones, sino también de su voluntad de ser auténtico. Sin embargo, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿lograría Alejandro abrazar su verdad y conseguir el apoyo que tanto anhelaba, o su miedo se convertiría en un obstáculo insuperable? Una respuesta se vislumbraba en el horizonte, pero en ese momento, el viaje apenas comenzaba. El día amaneció sin nubes, como si el universo conspirara a favor de Alejandro. Al levantarse, sintió que un ligero peso se aligeraba. Había decidido enviar el mensaje a sus padres. Era una decisión crucial, pero estaba preparado. Había dedicado horas a estructurarlo, convirtiendo su miedo en palabras. Sin embargo, a medida que se acercaba a la escuela, la incertidumbre comenzaba a hacer eco en su mente. La clase de la mañana se transformó en un campo de batalla mental donde su enfoque se tornaba difuso. Mientras su profesor exponía sobre el impacto de la educación en la sociedad, Alejandro no podía evitar pensar en su propio rol. Aquella lección no era solo sobre información, era un espejo que reflejaba sus deseos y sus luchas internas. Sin embargo, cada vez que intentaba mantener su mente en el presente, el discurso para sus padres emergía de nuevo, repitiéndose con inquietud en su interior. Al mediodía, se reunió con Sofía como de costumbre. Había algo distinto en la atmósfera, una tensión palpable. Ella lo observó con curiosidad y preocupación. ¿Cómo va lo que preparaste?, preguntó, y su tono era lo suficientemente incisivo como para que Alejandro supiera que no podía ocultar su estado emocional. Bien, creo, respondió, tratando de sonar positivo, aunque su voz delataba la incertidumbre. Lo envié esta mañana. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes?, continuó Sofía, su mirada escrutadora lo obligó a reflexionar. Como si hubiera lanzado una piedra en un lago tranquilo, explicó Alejandro, una onda se siente, pero la profundidad sigue siendo incierta. Esa metáfora fue más honesta de lo que esperaba. Estaba aterrorizado, pero también expectante. Las palabras que había elegido tenían el poder de cambiar todo. En ese instante crítico, Sofía lo animó a visualizar las posibles respuestas. Piensa en cómo te sentirías si recibes apoyo. ¿Cómo se vería eso para ti? El ejercicio mental lo llevó a imaginar a sus padres, escuchándolos sin juzgarlo. Imaginó sus caras, confrontados con su verdad, pero también orgullosos de verlo dar un paso hacia adelante. Esa imagen encendió algo dentro de él. Para Alejandro, avanzar no solo significaba enfrentarse a sus padres, sino también a su propia historia, a la forma en que había determinado su valía durante tanto tiempo. Es un proceso de transformación, murmuró, como si hablara más para sí mismo que para Sofía. No se trata solo de ellos, sino de mí. Quiero dejar de ser un reflejo de su imagen y empezar a ser quien realmente soy. Sofía sonrió, satisfecha con su avance. Eso es. Cada paso que das hacia tu autenticidad te aproxima a un nuevo Alejandro. La charla le dejó claro que su camino no estaba definido solamente por el temor al rechazo, sino por su capacidad para definir su propia narrativa. Luego de ese encuentro, su mente estaba más clara. En lugar de temer lo que podría venir, decidió anticipar lo bueno que podría surgir. Caminando hacia su casa esa tarde, exploró el significado de la autenticidad. Por primera vez, se sintió en control, empoderado para tomar decisiones que resonaran con su esencia. No era el fin de sus temores, sino más bien el inicio de un proceso de reconciliación con lo que había estado ocultando. Al llegar a su hogar, vio el teléfono sobre la mesa.
La ansiedad casi lo paralizó de nuevo. Pero entonces, recordó las palabras de Sofía y la visualización que había tenido. Se sentó en el sofá, cerró los ojos y respiró hondo. El primer paso es aceptar mi verdad, se dijo. Sin embargo, la tranquilidad que había conseguido se desvaneció cuando recibió una notificación en el teléfono. Era un mensaje de sus padres, y el corazón de Alejandro latió con fuerza mientras leía sus palabras. Hemos recibido tu mensaje. Necesitamos hablar. Un nuevo desafío se presentaba ante él. La vorágine emocional se intensificó en su interior. ¿Sería ese el momento decisivo que había anhelado, o llevaría consigo la carga del dolor? El futuro, una vez más, parecía colgar de un hilo. La distancia entre el deseo de conexión y el temor al rechazo se volvía más tangible que nunca. Alejandro sabía que estaba al borde de un cruce que podría reconfigurarlo todo. Pero, ¿estaría dispuesto a afrontar el destino que lo aguardaba en esa conversación? La conversación que se avecinaba era inminente, pero Alejandro se sintió atrapado en una pausa cósmica, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle reunir sus pensamientos. La urgencia del mensaje resonaba en su mente. Necesitaba un plan, un enfoque. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación, cada paso lo acercaba a la lógica de lo que iba a decir. Un haz de luz se colaba por la ventana, iluminando un rincón del cuarto donde había un viejo cuaderno que solía usar para sus reflexiones. Se sintió atraído por él, como si esa herramienta lo pudiera anclar a su propia verdad. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. No se trataba solo de las palabras que había enviado, sino de cómo quería que esa conversación se desarrollara. Se centraría en su historia, en su camino y en la lucha personal que había enfrentado año tras año. Las palabras fluyeron de su mente al papel. Hola, mamá, papá. Sé que puede ser difícil entenderme, pero necesito compartir algo fundamental sobre mí y sobre mi viaje. La escritura le brindaba claridad, empoderamiento. Cada línea se convertía en un ladrillo en la construcción de su casa emocional, un refugio donde pudiera ser auténtico sin miedo. El momento decisivo se acercaba cuando finalmente decidió leer sus palabras en voz alta, como un mantra. La repetición las hizo más familiares y menos intimidantes. Hoy estoy aquí para ser quien soy realmente, la frase resonaba en el aire, ganando fuerza. La voz interna que alguna vez dudó se volvía más sólida. Era un elemento esencial en su transformación, ya no era solo un adolescente asustado, sino un joven decidido a tomar control. Sin embargo, todo su progreso se tambaleó cuando el sonido del timbre rompió su concentración. Era el momento de la verdad. Se dirigió hacia la puerta, sintiendo un sudor frío recorrer su frente. La respiración se hizo más profunda y lenta, obligándose a enfrentarse a lo que vendría. Cuando abrió la puerta, se encontró con sus padres, sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación. El ambiente estaba cargado de emociones, y según se acercaban, el eco de su propio corazón parecía hacerse cada vez más fuerte. Hola, mijo, dijo su madre, su tono suave pero tenso. ¿Puedes decirnos qué querías compartir? Alejandro se sintió expuesto, vulnerable, pero las palabras que había ensayado y escrito danzaban en su mente. En vez de dejarse llevar por el temor, recordó su intención, la autenticidad. Sí, quiero hablarle sobre algo que me ha estado pesando, comenzó. Es sobre quién soy y lo que he estado sintiendo mientras desenvolvía su verdad, su mente se movía con determinación. Habló sobre su necesidad de aceptación, de ser visto por quien realmente era. Eso lo llevó a recordar sus deseos, sus temores, y, sobre todo, a expresar el anhelo de liberar la presión que había sentido al cargar con un disfraz. Cada palabra era una liberación. A medida que su voz se elevaba, notó una pequeña chispa en los ojos de su madre. ¿Era apoyo, preocupación, alivio? La incertidumbre de la reacción se intensificó, pero no podía detenerse. El momento significaba mucho más que su propio miedo, era la construcción de un nuevo vínculo. Al finalizar, el silencio llenó el espacio. Fue un instante en que Alejandro se enfrentó al abismo, dispuesto a saltar sin red. Luego de un momento que pareció eterno, su padre rompió el silencio. Gracias por compartir esto con nosotros. Queremos entenderte, pero... En ese, pero, cargado de emoción, Alejandro sintió un torbellino interno.
Aquí se encontraba la oportunidad de conectar genuinamente, de permitir que su historia resonara con ellos. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto, y la respuesta de sus padres podría cambiar todo. La lucha por su aceptación y el deseo de conexión aún pendían de un hilo. La tensión creció, y Alejandro se preparó para escuchar lo que vendría, consciente de que esta conversación revelaría no solo su verdad, sino también la verdad de su familia. ¿Estaban preparados para un camino hacia la comprensión, o este sería solo otro trozo del rompecabezas emocional que aún necesitaba encajar? La historia de su vida se estaba reescribiendo de inmediato, y él estaba decidido a no dejar que el miedo lo detuviera. Y en su interior, una pregunta retumbaba, más fuerte que nunca: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para ser verdaderamente el mismo? El silencio en la habitación se rompió cuando su madre finalmente habló, con una voz entrecortada pero llena de genuina curiosidad. Queremos entenderte, Alejandro, pero esto es mucho para nosotros. Has hecho cosas que nunca imaginamos, y ahora tienes que explicarlo todo. La vulnerabilidad en su tono resonó en Alejandro, era un llamado a abrirse aún más, a darles una oportunidad de reconectar. Con cada respiración profunda, Alejandro sintió que el peso del miedo se desvanecía. Sabía que este momento era crucial no solo para él, sino también para sus padres. Hacer que se sintieran partícipes de su viaje significaba ofrecerles una ventana a lo que había estado experimentando, era su turno de cambiar el enfoque. Lo que he estado haciendo en la comunidad, comenzó, no es solo un proyecto altruista. Es mi forma de encontrar sentido. Durante años, viví con las expectativas de ser el hijo perfecto, el que encaja en el molde que ustedes definieron. Pero he descubierto que la verdadera valía viene de construir algo que resuene con mi alma. Quiero moldear un futuro, y no solo seguir un camino predeterminado por ustedes. Mientras las palabras emergían, Alejandro observó las expresiones de sus padres. Su padre arqueó una ceja, y su madre tenía los ojos ligeramente humedecidos. Era un terreno quebradizo, pero sentía que había comenzado a construir un vínculo a partir de esa franqueza cruda. Sé que están acostumbrados a un tipo de vida que es reconocida socialmente, continuó, pero quiero que entiendan que estoy encontrando un propósito auténtico en ayudar a jóvenes como Valentina a formar sus propios caminos. Esto no se trata de despreciar el éxito, se trata de redefinirlo. Las palabras calaron profundo. Por primera vez, Alejandro discutía abiertamente sus sentimientos y motivaciones. Al mencionar a Valentina, dio un giro emocional a la conversación, mostrando a sus padres que su deseo de cambiar no solo lo beneficiaba a él, sino también a otros. Ver a Valentina florecer ha sido lo más gratificante que he experimentado. Y la misión que tengo ahora es que otros niños también tengan esa chispa de interés que los empuje hacia el futuro. Necesito que me vean, no como un niño que les debe cumplir con un legado, sino como un hombre que intenta dejar una huella. La atmósfera se tornó más ligera cuando su madre asintió lentamente, mientras su padre se cruzaba de brazos. Estamos escuchando, dijo él, pero no podemos evitar sentir miedo por ti, por todo lo que arriesgas. Había un camino claro para ti y es difícil ver que lo estás rechazando. ¿Es ese miedo por mí o por lo que la gente pensará de nosotros? Alejandro interpeló, desafiante pero también lleno de empatía. Yo siempre he sido el hijo del empresario Alejandro Torres. Pero ahora, quiero ser Alejandro, simplemente Alejandro, que encuentra su propia identidad. Su voz se elevaba con claridad, llevando consigo la razón de su lucha. La conversación comenzó a girar en torno a la idea de que aceptar y favorecer su autenticidad podía, de hecho, enriquecer a la familia en su conjunto. La visión que Alejandro deseaba implementar no era una traición, sino una transformación que podría unirlos de una manera nueva. Al abrir el flujo de la conversación, su padre finalmente soltó un suspiro. Tal vez tienes razón. Quizás nunca hemos tenido tanto tiempo para escucharte. Esa simple verdad resonó. La tensión que antes pesaba en el aire comenzó a disiparse ligeramente. Ahora estaba allí, compartiendo una parte esencia de sí mismo, y estaban dispuestos a oírlo. La mirada de su madre se tornó más cálida, mientras involuntariamente buscaba su mano. Queremos apoyarte, pero debemos entender cómo hacerlo mejor. Esto es totalmente diferente para nosotros. No necesito que cambien de la noche a la mañana, respondió Alejandro con sinceridad. Solo quiero que abran la puerta para que podamos explorar juntos. Necesito que vean cómo el impacto que puedo generar es valioso. Puede que no sea un camino convencional,
pero eso no hace que sea menos significativo. El aire se sentía más ligero, con la posibilidad de un nuevo entendimiento flotando entre ellos. Una transformación aún invisible estaba tomando forma, una que, esperaba, conduciría a un acercamiento auténtico. Finalizando la conversación, Alejandro sintió una oleada de alivio. La decisión de abrir su corazón había generado un cambio palpable en su relación con ellos. Al despedirse, su padre, quien antes parecía tan distante, se acercó un poco más. Tal vez podríamos acompañarte a una de tus clases en la comunidad, ver el impacto que estás generando de primera mano. Esa invitación era todo lo que Alejandro necesitaba. Me encantaría eso. Será un paso hacia una nueva conexión familiar. En ese instante, supo que no solo había defendido su verdad, sino que había comenzado a reescribir su historia familiar. Días pasaron y Gabriel, un niño que dirigía algunos de los programas que Alejandro y Sofía habían implementado, tuvo un encuentro especial. Mientras discutían sobre su amor por la literatura, compartió su deseo de ser escritor y cómo el apoyo de Alejandro había encendido en él la chispa de la ambición. Fue un recordatorio esencial para Alejandro. El impacto sobre una vida a menudo es más profundo que lo que imaginamos. Finalmente, el día llegó, sus padres se unieron a un encuentro en la escuela, donde Alejandro se disponía a asumir su rol de líder. Las miradas de los otros padres, muchas de ellas conocidas y también temidas, se dirigieron hacia él. Su corazón latía con fuerza, no por los viejos miedos, sino por la certeza de que estaba abriendo un nuevo camino de comunicación. Gracias por estar aquí, comenzó, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Hoy, no solo honramos a los niños que están aprendiendo, también celebramos el poder que tienen en sus manos. Sus palabras no solo llegaron a quienes lo escuchaban, sino que resonaban dentro de su propia familia, que ahora comprendía la importancia de esa nueva conexión. La conversación que había iniciado tuvo un efecto multiplicador. Las tensiones se fueron desvaneciendo, convirtiéndose en oportunidades de crecimiento. Al final, Alejandro se dio cuenta de que su viaje no solo era descubrir quién era, sino también crear un espacio donde otros pudieran hacer lo mismo. La lucha había valido la pena y el reconocimiento de su propia voz era finalmente un legado que estaba orgulloso de contar. Ahora, Alejandro se encontraba en un lugar de confianza. No solo había conquistado el miedo al rechazo de sus padres, sino que había transformado esa lucha en un motivo de conexión. Mientras contemplaba la mirada esperanzada de Valentina y la de sus padres ante él, comprendió, esto era solo el comienzo de su camino. Su historia no terminaría aquí, había abrirse camino a un futuro donde cada paso era un testimonio de autenticidad y transformación personal. Este es el momento decisivo de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No pierdan la oportunidad de seguir disfrutando de más historias conmovedoras. Dejen un me gusta ahora. Ayuden a alimentar el algoritmo y mantengan viva esta narrativa. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace de esta historia. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer este final impactante.